Los vikingos han capturado la imaginación del público a través de la literatura, las películas y las series de televisión. Sin embargo, es fácil dejarse llevar por las representaciones dramáticas que Hollywood nos presenta. En este video exploraremos cómo las películas y series han moldeado nuestra visión de los vikingos y contrastaremos esas imágenes con la rica y compleja historia de estas personas. Hollywood ha pintado un retrato muy específico de los vikingos que ha capturado la imaginación del público. En series como Vikings y El Último Reino, los vikingos son presentados como guerreros feroces, ansiosos por saquear y conquistar. Estas producciones, aunque entretenidas, a menudo enfatizan la violencia y la brutalidad, creando una narrativa que puede ser engañosa. Por ejemplo, Vikings, creada por Michael Hirst, dramatiza la vida de Ragnar Lothbrok, un héroe legendario que se convierte en rey. La serie destaca las incursiones vikingas en Inglaterra y Francia, pero a menudo se salta detalles importantes sobre la vida cotidiana de los vikingos. En lugar de explorar su cultura rica y diversa, se centra en sus conflictos y batallas. Por otro lado, El Último Reino ofrece una perspectiva similar, aunque se enfoca más en la interacción entre vikingos y anglosajones. Los personajes a menudo se muestran como guerreros valientes, pero nuevamente se ignoran aspectos vitales de la cultura vikinga, como su estructura social, el arte y las tradiciones religiosas. En películas más fantásticas como Thor, los vikingos son retratados como dioses y héroes mitológicos, dotados de poderes sobrenaturales. Aunque estas representaciones están basadas en la mitología nórdica, presentan a los vikingos de manera que los alejan de su realidad histórica. Por ejemplo, en Thor, los vikingos son presentados como habitantes de Asgard, un reino mitológico, en lugar de las comunidades reales que habitaban Escandinavia. Esto puede llevar a una confusión sobre quiénes eran realmente los vikingos y cómo vivían. Además, Valhalla Rising presenta a un vikingo casi místico, un guerrero sin palabras que atraviesa un paisaje brutal y surrealista. La película se aleja aún más de la realidad al centrar su narrativa en la violencia y el simbolismo oscuro, dejando poco espacio para una comprensión clara de la vida vikinga. Aquí, la imagen del vikingo como un ser casi legendario se ve reforzada en lugar de un ser humano con desafíos y aspiraciones reales. Incluso en películas clásicas como Los Vikingos de 1958, donde se retrata la aventura y la exploración, los vikingos son representados como guerreros brutales en busca de tesoros. A pesar de ser una película entretenida, esta representación contribuye a un estereotipo que ha perdurado durante décadas. Estas representaciones cinematográficas han tenido un impacto duradero en nuestra percepción de los vikingos, a menudo distorsionando la historia real en favor de la acción y la dramatización. Es fundamental cuestionar y analizar estas imágenes para obtener una comprensión más precisa de quiénes eran los vikingos en la realidad. Al hacerlo, podemos apreciar la complejidad de su cultura y el legado que han dejado en la historia. Los vikingos no eran solo guerreros, eran también comerciantes, agricultores y exploradores. A menudo se les presenta como personas que solo se dedicaban a saquear y destruir, pero en realidad su sociedad era mucho más compleja y diversa. La mayoría de los vikingos vivían en aldea, cultivando la tierra y criando animales. Se dedicaban al comercio, intercambiando bienes como pieles, madera y metales preciosos con otros pueblos. Este aspecto del comercio a menudo
menudo se ignora en las representaciones cinematográficas, donde se da prioridad a la violencia. En estas películas, los vikingos son retratados como dioses y guerreros míticos, casi sobrenaturales. Por ejemplo, en Thor, aunque se basa en la mitología nórdica, presenta a los vikingos de una manera que los coloca en un contexto completamente diferente al de la realidad histórica. La realidad es que, aunque los vikingos tenían sus propias creencias religiosas y mitológicas, eran mucho más humanos y menos fantásticos de lo que Hollywood sugiere. Su religión politeísta, que incluía a dioses como Odín y Thor, era una parte importante de su vida, pero su existencia diaria estaba más marcada por el comercio y la agricultura. La vida cotidiana de un vikingo era dura y exigente. Vivían en casas de madera y paja, y la mayoría de las familias trabajaban en la agricultura, la caza y la pesca. Las mujeres, a menudo pasadas por alto en las representaciones de Hollywood, tenían roles cruciales en la sociedad, manejando el hogar y, en muchos casos, participando activamente en la economía. La comida era simple y se basaba en lo que podían cultivar, cazar o pescar. Contrario a la imagen de banquetes opulentos que a menudo vemos en las películas, las comidas eran modestas, pero nutritivas. Los vikingos eran exploradores audaces que navegaron por los mares en busca de nuevas tierras. Utilizaban barcos innovadores como los Drakar, que eran rápidos y eficientes, en lugar de ser solo conquistadores. También establecieron rutas comerciales y asentamientos en lugares como Islandia, Groenlandia y América del Norte, mucho antes que Cristóbal Colón. La exploración vikinga no solo se limitó a la violencia, también se trató de la curiosidad y el deseo de comercio. El legado de los vikingos va más allá de sus incursiones y exploraciones. A lo largo de los siglos, han dejado una huella imborrable en la cultura moderna, que se manifiesta en diversos aspectos, desde la literatura hasta el arte y la música. Este legado cultural ha sido moldeado en gran parte por las representaciones en los medios, que han contribuido a la popularidad y la mitificación de su historia. Las historias de vikingos han sido inspiradoras para numerosos autores y cineastas, quienes han aprovechado la rica mitología nórdica y las hazañas históricas para contar relatos emocionantes. Autores como J.R.R. Tolkien se inspiraron en la mitología nórdica al crear mundos fantásticos como el de El Señor de los Anillos. Elementos como la valentía, la lealtad y la búsqueda del honor que se encuentran en las sagas vikingas han influido en la narrativa de la fantasía moderna. Además de la literatura, los vikingos han dejado su huella en la música. Bandas de metal como Amon Amarth y Finntroll han incorporado elementos de la cultura vikinga en sus letras y temáticas. A través de su música, estos grupos han contribuido a revivir el interés en la historia vikinga, creando un puente entre el pasado y el presente. Las referencias a la mitología nórdica y las batallas épicas resuenan entre sus seguidores, llevándolos a explorar más sobre la cultura vikinga. La influencia de los vikingos también se manifiesta en el arte contemporáneo. Muchos artistas modernos han explorado la estética vikinga en sus obras, desde esculturas hasta pinturas y tatuajes. Los símbolos nórdicos como el Vegvisir y el Yggdrasil han ganado popularidad en la cultura del tatuaje, representando tanto la conexión con la herencia vikinga como un sentido de identidad. El impacto de los vikingos también se siente en la arquitectura. Algunos lugares en Escandinavia han preservado las estructuras vikingas, como las casas de madera y los barcos. Estos sitios históricos, como el Museo de Barcos Vikingos en Oslo y la reconstrucción de Kattegat en Dinamarca, atraen a turistas de todo el mundo que buscan una conexión con esta fascinante época. Estas atracciones no solo celebran la historia vikinga, sino que también educan al público sobre su cultura, tradiciones y logro.
Sin embargo, a pesar de su glorificación en los medios, es vital recordar que el legado de los vikingos no se limita a la violencia y la conquista. Su historia está llena de matices y su legado también incluye avances en la navegación, el comercio y la interacción cultural. La creación de rutas comerciales y asentamientos en lugares tan lejanos como América del Norte demuestra su espíritu aventurero y su deseo de explorar el mundo. La mitología vikinga sigue siendo un área de interés académico y cultural. Los mitos y leyendas que han sido transmitidos a través de las generaciones continúan inspirando obras literarias, películas y series. Esto subraya la importancia de entender su historia real para apreciar plenamente su legado. En última instancia, el legado cultural de los vikingos es un testimonio de su influencia perdurable en la sociedad contemporánea. Al comprender y explorar la historia detrás de la mitificación, podemos apreciar mejor la complejidad de su cultura y el impacto que han tenido en el mundo moderno. Es esencial seguir investigando y cuestionando las narrativas que hemos heredado para reconocer la rica herencia de los vikingos más allá de la imagen simplificada que Hollywood a menudo presenta. Aunque Hollywood ha dado vida a la figura del vikingo de una manera espectacular, es crucial entender la verdad detrás de los mitos. La historia de los vikingos es rica y multifacética, y su legado va más allá de la brutalidad y la violencia. Al conocer la realidad, podemos apreciar mejor el impacto que tuvieron en la historia y la cultura de Europa. Si quieres conocer más sobre la historia real detrás de los mitos de Hollywood, suscríbete a nuestro canal y explora con nosotros la historia visual. Juntos, desentrañaremos más verdades históricas y revelaremos lo que realmente hay detrás de las imágenes que vemos en la pantalla.